parece que sería positivo un acuerdo educativo, pero como la misma gente diré que tampoco con eso en menos de 20 años no va a cambiar la educación española, más que se acuerde. Es decir, no por mucho acordar se mejoran las cosas, que por acordar seguir todo igual. Y luego la educación exige bastante tiempo para que haya un cambio. Digo, para adelantaros mi posición. Dicho esto, pues os voy a empezar a comentaros, un poco provocador. Bueno, los mitos. Primero os planteo lo que para mí son los mitos de las reformas, que yo creo que está en el ambiente colectivo y yo pues considero que no es, bueno, yo no lo comparto. Por eso os lo provoco así de manera un poco brusca para que podamos discutir, ¿no? Pues, la primera, hay demasiadas reformas. Bueno, pues yo no lo considero. Es decir, hubo una gran reforma en el año 70, una segunda reforma en el año 90, y luego me atrevo a decir que hay reformitas, con mayor o menor calado ideológico, pero al final pues no ha habido una reforma sustancial. Entonces, la pregunta es ¿por qué en todo hay una conciencia colectiva de que hay demasiadas reformas? Pues claro, pues es decir, porque pues, todos los que llegan cambian mucho, pues tampoco cambian tanto. Es decir, en este momento me atrevo a decir que el 90% de los profesores enseñan igual que, por desgracia, que en los últimos 20 años. Quiere decir, por más reformas que ha habido, ¿no? Que enseñan las matemáticas, la lengua, las ciencias sociales, la física, la química, venga, las materias, los alumnos aprenden. Es decir, que han sido reformas, desgraciadamente, como veremos, que no han convulsionado el sistema. Y tal vez el punto débil del pacto, es que no convulsiona el sistema, que es un punto medio entre las posiciones, que va a dejar todo más o menos como está. Y ese será mi punto más crítico a un pacto que simplemente, a ver, el PP que dice A, el PSOE que dice B, pues venga, nos quedamos en A'. Bueno, está muy bien. Pero no ha habido demasiadas reformas. En la declaración de la renta, que todos hacemos en principio, cada año se cambia, cada 2 años, ¿no? Nadie dice que hay una catástrofe mundial, todo el mundo pagamos nuestra gadeo, no tenemos que ver que vaya, pues nos desgravan el no sé qué y ahora ya no nos lo desgravan y tal. Y nadie se regala la vestidura, señores, es un pacto para que la tributación sea la misma durante 8 años. Todo el mundo piensa, pero vamos a ver, no es posible, la vida cambia. Lo que antes se podía desgravar, ahora ya no se desgrava. Bueno, pues la educación pasa lo mismo. Antes había unas cosas y ahora hay otras. Y los ritmos de cambio son tan ágiles que posiblemente haya que hacer más cambios a lo largo de los próximos años en educación y no quedarse parado en un supuesto pacto que deja todo como, de manera estable. Por lo tanto, no hay demasiadas reformas. Segundo, que yo creo que yo no comparto, vamos hacia, como escucho, 17 sistemas educativos. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque el sistema educativo español es, he de decirlo, muy centralista. Ya lo siento, es muy centralista. Es decir, que la mayoría del currículum es común, los profesores se forman de la misma manera, el sistema de traslados es el mismo, el sistema de oposiciones es el mismo, los sueldos son los mismos, el acceso a la universidad es el mismo. El margen que hay, si uno va a, no sé, Girona y ve lo que se estudia en Leganés, excepto ciencias sociales y catalán, estudian exactamente lo mismo, estoy convencido, exactamente lo mismo, las mismas matemáticas, la misma física, porque no puede ser de otra manera. Es decir, que los estados federales están muy alejados de nuestro modelo. En Alemania o en Estados Unidos, el que lo que estudia en California tiene que ver con lo que estudia en Nueva York, pero vamos, ni lo que cobran los profesores, ni cómo se les contrata, nada, cero. Bueno, solo que hay 6 años de high school final, es decir, que yo creo que no hay una descentralización excesiva, ¿vale? Hay un corpus legislativo que establece
una estructura muy, muy común desde mi punto de vista. De hecho, nuestros fontaneros, ingenieros, médicos y arquitectos se hayan formado en cualquier universidad y con cualquier sistema educativo están igualmente preparados. Y además pueden trabajar en cualquier país europeo que ha tenido un escenario totalmente distinto. Es decir, que el campo que existe para más descentralización para mí todavía es amplio. Luego hablaremos. Bueno, luego el tercer punto. La educación española es cada vez peor. Yo no estoy de acuerdo. Quiere decir que, ¿por qué? Porque no es peor. Quiere decir que lo que cambia es el entorno social, lo que cambia son los retos a los que se enfrenta, lo que cambia son las exigencias que existen. Es decir, ¿cómo se nos plantea? Los profesionales españoles cada vez son peores. Es que ya ahora mismo ser profesional es mucho más complicado que hace 30 años. Antes, bueno, pues un no sé, carpintero, pues sabía limar, en fin, ¿no? Antes la FP, ¿no? Limar y pedal, pues era un estudiante. Ahora mismo un carpintero, si no sabe manejar las máquinas programables de la edad, pues no es carpintero. Bueno, quiere decir que ahora mismo el sistema educativo exige mucho más al alumno. Y por eso yo no creo que sea peor, lo que pasa es que es más exigente. Y además se enfrenta con retos más importantes, la globalización, la multiculturalidad, las más tecnologías, es decir, que no es peor. De hecho, el último informe que he leído de la OCDE pues dice que no estamos tan mal, estamos en la media, aunque estuvieran un poquito por debajo de la media. Quiere decir que no creo que vayamos a peor, al revés, yo creo que vamos a mejor. Y no por las leyes, ni por las reformas, sino porque hay un cuerpo de profesores, de padres, de familias, de entornos, de tal, bueno, editores, no sé, que contribuyen a que las cosas funcionen, y empresas y tal, que, en fin, que no percibo que pueda haber un retroceso. Yo le comentaba a algunos que he vuelto a la universidad este año y me he encontrado con la gran sorpresa de ver que mis alumnos eran mejores, más ilusionados, más integrados que los de hace 8 o 10 años, pero no sé, espectaculares. Eso los ha preparado los profesores de secundaria y de bachillerato. Y son gente muy integrada, muy motivada. En parte también hay que reconocer que está muy motivada y muy integrada porque ven que el futuro es muy incierto. Claro, uno hay que espabilarse. Pero bueno, el caso es que están preparados. Bueno, el cuarto, que es un punto un gran acuerdo, un gran pacto situará la educación española a la cara del futuro. Pactemos y la vida y seremos felices. Bueno, pues no. Como decía un amigo, no por mucho pactar amanece más temprano. Es decir, los cambios en la educación exigen unas políticas concretas, exigen inversión, exigen los cambios a los alumnos de más de 13, 14 años no les va a afectar para nada, más que la vuelta tal. Empezarán a afectar a los alumnos de 5, 6, 7. Llegan a 18 para 12 años. Quiere decir que no se va a cambiar en exceso. Luego veremos qué ventajas tiene el pacto, que voy a defender. Pero lo que vengo a decir es que más importante que el pacto, son las políticas que se ponen en marcha para transformar la educación. Más importante que el pacto. Y entonces, mi temor es que los pactos se olviden del futuro. Porque, desde mi punto de vista, la educación española está todavía bastante anclada en el siglo XX. Es decir, pero yo la auxilio, Dios mío, ¿qué dice? Es decir, que claro, que ya bueno, digo, no, por suerte de hace 20 años, ¿no? Que ahora, que mirar el futuro hace falta gente que mire el futuro. Luego hablaré de ello. Bueno, el quinto es muy importante, desde mi punto de vista. El pacto terminará con el debate ideológico. Yo creo que ni va a ser así, ni debe ser así. Porque uno dice, pactemos y ya no nos peleemos. Pero si es que hay que pelearse. Porque según eso pactemos todo y disolvamos los partidos políticos y votemos a los mejores técnicos, ¿no? Pues no. Yo defiendo la política, defiendo la confrontación ideológica y defiendo que hay posiciones distintas, que pueden razonables. Véase el Parlamento actual. Pues bien interesante. Pues tal, llegarán a acuerdo o no, pues bien interesante. Es decir, ¿de qué se trata?
de llegar a un pacto, a un acuerdo que establezca las reglas del juego. Pero luego, si gobierna Podemos, por ejemplo, en una comunidad autónoma, o gobierna el Partido Popular, incluso lo pactado se aplicará de distinta forma. O alguien piensa que una vez que haya un pacto, el Partido Popular dirá bravo Podemos en la Comunidad de Madrid. Pues no. O a la inversa. Es decir, que en educación, pues no, lo normal es que haya sus discrepancias, lo que va a entender la concertada, la pública, la religión, la privada, los profesores, el sistema tal, dentro de un marco que da estabilidad al sistema. Es decir, lo que yo creo que hay que aspirar a un marco que dé estabilidad, no tener miedo de los debates. Los que tienen miedo a los debates y a los cambios en los que quieren que todo se quede estable. Pues, yo creo que sería un error pensar que el pacto es sinónimo de estabilidad, porque sería la única institución que se mantiene estable, porque hasta la Constitución y la monarquía cambian. Quiere decir que pues, la educación tiene que cambiar necesariamente. Bueno, esto ya lo he contado, mi temor es que el pacto resuelva los problemas actuales de debate ideológico, pero se olvide del impulso a la transformación del sistema educativo, al que lugar de mención. Y finalmente mi valoración es que España ha tenido una educación equitativa hasta el 2013. Reconozco que la ley LOMCE es una importante regresión en la equidad educativa. No tanto en la calidad, porque la calidad pues, va a funcionar, ¿verdad? Pero en el ámbito de la equidad yo creo que establece filtros que generan muchas dificultades para un amplio sector de la población, pero creo que el sistema educativo español es conservador. Es decir, es muy estable, está no hay margen de innovación, margen tal, hay una excesiva presión hacia la uniformidad. Y me refiero en el sistema educativo español en su conjunto y cada comunidad autónoma con sus tutelados. Es decir, que nadie se sale de las genéricas y de la. Bueno, esto lo planteo para discutir posteriormente. Bueno, entremos en el pacto. Como veis, pacto positivo desde mi punto de vista, pero sabiendo que no resuelve todos los problemas. ¿Cuáles son los principales obstáculos desde mi punto de vista para llegar a un acuerdo? Pues el primero es el modelo más ideológico. Aquellos que consideran que hay que apostar sobre todo por la excelencia, es decir, por los mejores, por el impulso al conocimiento, etc. Y otros, más las posiciones conservadoras, y otros los que consideran que debe apostarse más por la equidad, por la igualdad, es decir, que la educación llegue a todos. Bueno, pues eso son dos maneras de entender la educación. Y eso es llegar a un punto de equilibrio, pues no es fácil. Esta visión de la excelencia frente a la equidad tiene una traducción segunda, que es aquellos que consideran que en función de la equidad hay que reforzar la educación común, tanto que todos estudien lo mismo, lo más posible, frente a aquellos que más se mueven en torno a la excelencia, que hay que separar para que los mejores vayan solos y los menos buenos pues vayan por todos. Y esto conduce al tercer punto, que es la distinta valoración de las vías académica y profesional. La vía académica es la buena y la vía profesional es la de segunda categoría. Todo eso tiene un entramado que hace, si uno lee pues, la LOCSE, pues se mueve más bien en las posiciones equitativas comunes y más igualitarias en la vía académica y profesional, y si uno lee la LOMCE, pues se ve más bien en los otros puntos. Es decir, que hay dos posiciones claramente ideológicamente enfrentadas, ideológicamente, pero luego todo el mundo está las mismas matemáticas, la misma lengua, las mismas sociales y la misma física. Los padres participan y los directores eligen igual, los profesores hacen sus oposiciones, es decir, que dentro de tal, para un colegio. Bueno, ¿cuáles son los otros 4 puntos de litigio? El tema de la religión. Bueno, este no afecta para nada, como bien podéis suponer, ni a la calidad ni a la equidad. Es un tema estrictamente ideológico. Entonces, pero bueno, está ahí. Que nadie da un paso porque nadie. Luego les diré qué pasos daría yo.
este es un tema que dificulta enormemente un acuerdo. Siempre hay la posibilidad de sacarlo del acuerdo, pero luego lo comentaremos. El otro de los puntos es la financiación de la enseñanza privada, o en este caso, al ser financiada concertada. Entonces, esto dividía, yo diría, ¿no? Es decir, en este momento yo creo que ha habido una creciente convergencia, la impresión que me da, yo sabe más que yo de esto, pues me podrá decir si tengo o no razón. Es decir, que los recortes presupuestarios han conducido a que el margen de decisión sea cada vez menor y que, por tanto, si uno ve el gasto público en la pública y en la concertada, pues por comunidades autónomas gobernadas por unos y por otros, pues se mueven parámetros relativamente parecidos. Ahora bien, este tema que ha sido un motivo de litigio y de enfrentamiento entre socialistas y populares, que se ha ido atemperando con las leyes socialistas que han hecho gestos hacia la enseñanza concertada, las últimas leyes, y la ley la 11, que no ha movido ninguna pieza hacia la concertada, es especialmente llamativa, tiene sus riesgos en dos ámbitos concretos. Uno, la posibilidad de que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista gobiernen. De que todo depende de los pactos, de quién pacta. Pues claro, supuesto hipotético, gobernar a Podemos, pues no sé qué pasaría. Quiero decir, que frente a nada. En fin, que claro, pues este tiene que ser un tema que debe estar contemplado en el acuerdo. Y segundo tema, no está bien resuelto, y yo sí, soy responsable de no haberlo resuelto, pero no está bien resuelto el tema de la financiación de la enseñanza concertada y la libertad de elección, en el sentido de libertad de elección, no en el sentido que mantiene la enseñanza concertada, sino en que la elección de un centro concertado sea gratuita. No está resuelto. Es decir, que al final la enseñanza concertada, porque no se le financia lo suficiente, necesita una financiación adicional, y esa financiación adicional juega como mecanismo un poco selectivo. Pero claro, pues, ¿cómo se resuelve? Pues difícil, porque ni unos quieren pagar más en la concertada, y entonces venga, pues búsquense ustedes fórmulas por las cuales completen tal, y aquí todos, pues, bueno, yo creo que ahí hay un tema que está ahí, que nadie nos atrevimos, y ahí lo acordamos, yo estaba en el acuerdo, pero hay que poner el tema en estos debates, esto existe ahí. Es decir, que el control de los ingresos de las familias de la concertada exigiría subir los conceptos. Pues más vale que se quede como está, dice la mayoría, más en estos tiempos. Ahí queda. Y los dos últimos temas es la descentralización autonómica, es decir, que gran parte de los conflictos están cuáles son las competencias que cedemos y que no cedemos, y esto es un obstáculo grande, es decir, que ahora mismo solamente se concreta, porque yo he leído de la 11, incluso que tal vez lo conozcan mejor que yo, se ha concretado en el conflicto catalán, por el tema de la lengua, es un tema muy puntual, y dos, en la subida del porcentaje de currículum que se le deja a las comunidades autónomas, del 55 al 65, y no hay más. Estamos, en fin, quedamos en el 60, que es un tema. Pero en fin, el caso es que unos son más centralistas, conservadores, otros son más descentralizadores, digamos la izquierda. Y el último punto que me parece muy importante, y yo destaco, es que un buen pacto tiene que mirar al futuro y tiene que abordar los temas que la educación española no ha resuelto porque no se han planteado, que es lo que hay de nuevo. Y ese es mi temor del pacto, aparte de la dificultad del pacto. Bueno, y ahora yo os voy a señalar, para que me sigáis, los temas posibles de un acuerdo, los temas complicados y el sentido del pacto. Y con esto, pues ya está. Temas posibles. Bueno, ¿qué creo yo que es fácil acordar?
esto que os digo, y no me extiendo mucho. Uno, la estructura del sistema educativo, la estructura básica existente. El único punto en donde hay dificultad, bueno, que no es menor, es en el último año de la educación secundaria y en el tema de las famosas reválidas. Yo no creo que en ese punto hay especial dificultad de llegar a un acuerdo. Yo entiendo, por lo que conozco y he hablado, que las reválidas al final de la secundaria son insostenibles y por tanto no pueden durar, ¿no? Es decir, pensar que los alumnos al término de la educación secundaria pueden repetir 10-15% o más de los que, además de los que ya están repitiendo en España, es decir, es estar fuera de la realidad. Es decir, no es pensable que un partido que se pueda mantener el sistema de reválida, pero yo sí veo posible que ese cambio en este lado conduzca a una mayor diversidad en los últimos años de secundaria, tal como actualmente está establecido. Es decir, que ahí puede haber un punto de equilibrio en la cesión de un punto por la cesión del otro. Es decir, que no le veo especial dificultad. Lo que sí veo que es un retroceso es, y creo que se puede también reconsiderar, es que al suprimir las reválidas, los alumnos puedan, al término de la ESO, optar por la vía de bachillerato o por la vía de formación profesional. El mensaje que se transmite, que la LOMCE transmite, es que hay dos estructuras de distinto valor. Una académica, que va por la vía A y tal, y otra profesional, que va por otra vía. Esto yo creo que no es bueno para el país, ni es bueno para la imagen de la formación profesional, y creo que desde una educación secundaria incluso diversa en su último año, se puede acceder después a la formación profesional o al bachillerato, de acuerdo con lo que cada uno tenga interés. Y si uno se equivoca y entra en bachillerato, pues en diciembre lo deja, porque le suspende el ser. Quiere decir que no pasa, no es especialmente grave. El mensaje que se envía ahora es muy negativo. Muy negativo para la formación profesional, muy negativo. Y no es bueno, porque necesitamos seguir implantando la formación profesional. Creo que ha habido aciertos en las conexiones entre el grado medio y el grado superior, creo que ha habido aciertos, y eso se puede mantener, pero tratar de dar igual valor a la formación profesional y al bachillerato, yo creo que hay una conciencia colectiva de que eso es algo positivo y viable. El tercer punto es un tema clave para un buen acuerdo, que es la financiación, pero esto no depende de los de educación. Los de educación se pondrían de acuerdo enseguida las cosas más inverosímiles, ¿no? Pues, que he escuchado, sumamos al 7% del PIB, puestos ya, pues sumamos al 10, ¿no? Pues voy a poner números. Es decir, que yo no creo que sea realista el proyecto del PIB, ni siquiera el 6. Quiere decir que uno puede pensar de manera realista, por llegar a la media europea en 10 años, que está en el 5,3. Bueno, pues eso puede ser realista. Incluso es un acuerdo. Pero bueno, eso puede ser realista. ¿Por qué? Porque claro, lo que sube, claro, es que subir del PIB no es subir el presupuesto. Tú subes el presupuesto, es decir, que si sube el PIB, uno piensa que es que subir el presupuesto es subir el dinero al presupuesto. No, porque si el PIB sube un 6%, tú subes el 6% en los presupuestos, que es mucho, y te quedas exactamente igual. Quiere decir que no has subido, te has mantenido con tu PIB más elevado. Es decir, que subir un punto al PIB es bajárselo a otros. Y ese es el problema. ¿A quién le quitas eso que tú subes? A la sanidad, a las pensiones, a la infraestructura, ¿a quién? Pues claro, es que subir. Entonces, claro, uno puede decir, no, el país se va a desarrollar. Es que no hablamos de desarrollo, hablamos de subir el PIB. Es distinto. Es decir, que subir un punto del PIB más una subida de un 2,5 del PIB de cada año es subir un punto más que lo que sube el PIB, es decir, que es un incremento enorme. Pero bien, esto entra en el mundo de Hacienda y de las grandes macroeconómicas, los de educación se pondrían de acuerdo enseguida en subir hasta el 9. Así que, pero en todo caso, la financiación es fundamental. ¿Por qué? Porque da credibilidad. O sea, da credibilidad a que los proyectos que se pongan en marcha son posibles. En que hay un acuerdo en donde se da. Entonces,
la clave es a qué se distribuye la financiación, hacia dónde va la financiación. Usted sube, ¿qué va a hacer? Pues claro. Entonces yo creo que ahí hay tres elementos, desde mi punto de vista, que son fundamentales a la hora de distribuir la financiación. Uno, primero, en ampliar la oferta educativa de los centros escolares y de las personas que colaboran en ampliar la oferta educativa. En actividades tan importantes como la música, el arte, el teatro, en actividades que son la riqueza de otros sistemas educativos y que el nuestro es el currículum estricto. Uno. Dos, en el profesorado. No en su sueldo, siento decirlo así con toda claridad, sino en un sistema de incentivos. Sí, ahí sí. En un sistema de incentivos que hay que negociar y que hay que pactar. Y no en sueldos. Subir los sueldos a cambio de que usted va a dedicarse a X y Z, es decir, que, bueno, dijo Antonio que ha presentado sus proyectos de evaluación, etc. No voy a discutir yo la sabiduría. Mejor de mí, pero yo reconozco que me inclino por un modelo en donde los incentivos estén ligados, los incentivos de entrada, sean voluntarios y ligados a un sistema de evaluación, innovación, formación, de tal manera que yo me presento. Vale, pues, usted representa, usted gana, usted pierde. Usted no protesta. Y cuando el 10, el 15, el 40, el 50% participen, pues se gane. Ese es el momento de decir, ahora sí. Mientras yo creo que es por la vía de que de manera voluntaria se puedan poner en marcha estos incentivos basados en la evaluación, y no solo una evaluación del desarrollo profesional, de su actividad docente, pero de otras muchas cosas que un profesor puede hacer. Y finalmente nos podemos poner de acuerdo en los temas de la evaluación del sistema educativo y de los alumnos. Ahí las evaluaciones diagnósticas que están haciendo, la parte de los mecanismos institucionales y tal. Y en el tema de los alumnos, salvo en el caso de las reválidas de secundaria, que eso para mí es un punto de límite. No dice la línea roja, porque ahora no se puede tener línea roja, pero en fin, yo la tendría. La reválida es algo por el cual impide un acuerdo. Pero en el resto, yo prefiero el sistema de acceso a la universidad tradicional, pero tampoco me importa que haya una evaluación de bachillerato como la que se ha planteado y tal, una reválida de bachillerato y tal, complica mucho más la vida. Porque tú haces la evaluación de bachillerato y luego hay universidades que te obligan a hacer la evaluación, y luego si tú te quieres ir a Sevilla, ¿cómo vas a Sevilla? Si Sevilla no está de acuerdo con las notas de tal, quiere decir que todo se complica. Pero bueno, el caso es que ya es una educación posobligatoria, pues hay una reválida y luego hay una prueba de acceso. Eso no me preocupa. Sí me preocupa cuando está hablando de la educación básica, de la educación que permite a un alumno de 15 o 16 años, que ya se necesita para ser conserje de una obra, tener el título de la ESO, que no te dejen serlo. Es que claro, ¿por qué no tienes el título? Claro, y que siendo el país que más repite de Europa, el que más repeticiones tiene, y el que menos alumnos estudia a partir de los 18 años, que además te pongan una reválida, es que es fuerte. Entonces, o aprueban todos, o si suspenden, pues habrá más repetidores y más alumnos que no estudian. Bueno, los temas complicados. La enseñanza de la religión. Yo creo que es un tema complicado por la carga ideológica que tiene. ¿Cuál sería una opción posible? Bueno, esto es lo que... Uno, digamos, se me ocurre la primera, la que a mí más me gusta, que haya una asignatura común, obligatoria, para todos los alumnos, de ciudadanía y religiones, cultura religiosa y formación cívica. 2 horas a la semana. Cultura religiosa de las distintas religiones, incluyendo la católica y la tal, para todos los alumnos. Bueno, de manera donde está la religión y la ciudadanía. Yo quería ciudadanía, usted quería religión, pues usted, para todos. Esa es la que a mí más me gusta y que yo defendería. Y me parece positiva, razonable, de que los alumnos tengan conocimiento de la cultura religiosa mayoritariamente de nuestro país, que es la católica, pero también de otras culturas minoritarias, pues la judía, la de otras
protestante, de otras religiones próximas. Y además, pues una visión de lo que es el ciudadano en el siglo XXI. Esa es la opción que yo propondría. ¿Quién se puede oponer? La jerarquía eclesiástica, que dice, aquí mis privilegios son intocables. Bueno, pues ahí habría que negociar qué papel tiene cada uno y tal, pero es difícil oponerse a que todos los alumnos estudien cultura religiosa. Creo yo. Yo se lo aseguro, hermano. Si se duplico las horas, yo vería que por ahí hay una vía de entendimiento. Y luego, no tendría inconveniente si al final queda un acuerdo que los alumnos que quieran estudiar religión, además de la hora o 2 horas de cultura religiosa y ciudadanía, además, los alumnos que quieran religión tengan al final del horario lectivo una oferta de educación religiosa de su opción religiosa propia. ¿Vale? Por eso, si eso supone pactar, a base es de que usted tiene su cultura religiosa y ciudadanía durante las horas lectivas y luego a las 4 de la tarde, el que quiera, pues se queda una hora más a tener una formación confesional. ¿No? Al final la opción es confesional. Pues también me parecería bien. Ya más no se diría. Veamos la respuesta. Segundo, la descentralización. ¿Hasta dónde se puede llegar en la descentralización? Yo, como decía, creo que estamos en un punto de enorme equilibrio y de una gran centralización. Yo creo que hay que resolver, el tema que corresponde a mí, el tema catalán, que es el tema que complica fundamentalmente los debates en estos temas. Yo creo que el tema de la lengua en Cataluña pues es un tema muy sentido y que hay que buscar una solución. Pero creo que los puntos de equilibrio entre unos y otros están en el currículo común al que luego haré mención. Por tanto, si encontramos un acuerdo en donde flexibilicemos unos y otros nuestras posiciones, no debería ser un punto de desencuentro. Lo mismo sucede con el equilibrio comprensividad-diversidad. Señalé anteriormente que en este acuerdo de cesión por una parte de las reválidas frente a una mayor diversidad en los últimos años de la secundaria es un punto de equilibrio entre unas posiciones y otras. Yo no tendré inconveniente en que eso se planteara. En el tema de los objetivos de la educación, pues este es otro tema en donde los acuerdos deberían ser acuerdos de mínimos en las estructuras básicas de la formación, pero que dejen un margen amplio de desarrollo posterior por los cambios sociales y culturales que se están produciendo. Insisto, que esto no es fácil, pero que se podría llegar a un acuerdo. Y lo conecto con lo que a mí me parece que es el punto más importante, el que normalmente no se habla, que es el de la autonomía de los centros y la innovación educativa. Yo creo que este es el punto, para mi gusto, más débil del sistema educativo español, el que restringe sus posibilidades de cambio y el que, junto con la falta de desarrollo profesional de los profesores y de los docentes, limita enormemente la capacidad de adaptarse el sistema educativo a las demandas sociales. Los centros españoles están muy reglamentados, son muy burocráticos, tienen escaso margen de decisión y en consecuencia pues, poca iniciativa pueden tener. Y por tanto, pocos proyectos innovadores pueden hacerse. Pocos. No digo que no lo haga la gente voluntaria, los innovadores, pero en el sistema educativo de lo que se trata fundamentalmente es de ganar para la innovación y la mejora al 33% de profesores que yo llamaría de la zona intermedia. Digamos, hay 33% de gente innovadora, dispuesta, comprometida y tal en todo el sistema educativo. Esto en la educación, en los médicos, en los jueces y en los ministros. El 33%. El 33%,
bien resistentes, más bien distantes, más bien tal, todo cambio en educación, en medicina, el juez de los ministros. Y luego otro 33, que, bueno, y esa es la clave, estos. Es decir, que si el centro se inclina por los primeros, pues se van con los primeros. Pero si el centro o la escuela se inclina por los segundos, pues se van con los segundos. Pues no hacemos nada. Pues nada. Que vamos adelante y tal, pues vamos adelante. Es decir, que un buen proyecto debe tener como objetivo ganarse al 33%. Es decir, que el 66% sea gente chavala. ¿Cómo? Bueno, pues esto es parte del pacto. El problema es que esto normalmente nunca se habla en el pacto. Es que el pacto queda como un sistema de llegar a puntos intermedios. ¿Cómo? Uno, dando más autonomía a los centros. Pero claro, ¿qué es la autonomía? Claro, la autonomía no es solo poder arreglar los ladrillos que se han caído. Claro, está muy bien. La autonomía es capacidad de poder adaptar el currículum. Capacidad de modificar la organización. Capacidad de tener un cierto margen de horario. Y capacidad de contratar especialistas, no voy a decir profesores, especialistas que colaboren en programas educativos. ¿Por qué no? En las condiciones que se establezcan. ¿Por qué no? Con obra y servicio, con obras de no sé qué, como hacen las APAs, las tal, no sé qué, pues es decir, que de tal manera que un centro, voy a decir, yo tengo un margen de decisión para 3. Y esos 3 se pagan por el pacto de financiación, por el dinero que viene del acuerdo financiero. Hay que tener, ¿por qué va a haber más dinero para esto? Además de para la innovación de los profesores y para su carrera profesional, para esto. Es decir, que un centro tiene margen de poder decir, yo lo voy a dedicar a que haya un tecnólogo o 2 tecnólogos y un profesor y un animador de música, porque me gusta la música, o 3 animadores de música y un señor que venga 2 horas a dar canto. Muy bien. Yo a maestros de apoyo, porque tengo un lío montado, pues me parece muy bien. Y yo a... de verdad, lo que le da, ¿no? Hay una inspección que supervisa que todo es bien. Pero mi centro está muy interesado en la música y las artes. Y ojalá lo esté la mayoría. Y por tanto tengo margen. Porque si no, ¿qué margen tiene usted de decidir esto o lo otro? Yo, cuando estaba en el ministerio, peleaba con esto. Entonces, claro, todo es posible. Y me dicen los inspectores que esto no se puede hacer. Yo les decía, cuando yo estaba en el ministerio, ¿pero por qué no se puede hacer? Y me decían, porque hay un decreto que lo impide. Y yo decía, pues es que yo soy el secretario de Estado. Pues lo cambio. A ver, más problemas. Recuerdo, las peleas que tenía, yo decía, vamos a ver, una iniciativa positiva, contaba en mi equipo, es que en los centros nuevos, claro, yo he de reconocer que cuando gestionaba la enseñanza pública, miraba la concertada, ¿no? ¿Qué hace bien la concertada? Yo decía, la concertada hace bien que tienen equipo de profesores constantes. Pues voy a hacer lo mismo. Me peleé con decidí o conseguí que los concursos de traslados fueran cada 2 años. Eso fue una mía. No cada año. ¿Por qué? Para que por lo menos estén un año más. Yo si pudiera lo haría cada 4. Vamos, sin lugar a dudas. Porque hay que consolidar equipos estables. Porque eso está por encima de otras. Cada 4 años ustedes se mueven. 2. Hemos de tener proyectos, equipos de profesores. ¿Cómo los tenemos? Pues los nuevos centros. En los nuevos centros, que en vez de presentarse los profesores por el concurso de traslados, haya un proyecto de 20 profesores que dicen, nosotros queremos ir a este centro. Pues sí, señor. Venga, ¿no suena bien? Decía yo a mi equipo, suena muy bien, pues vamos a hacerlo. No se puede. ¿Pero cómo que no se puede? No. El decreto de traslados de tal dice que las plazas nuevas, no sé qué, no sé cuántos, saldrán primero en concurso, cambiemos el decreto. Cambié el decreto. Y durante el tiempo que estuve tal, los nuevos centros fueron equipos conjuntos. Esto es el año 95. Entonces acá no sé lo que ha pasado. Supongo que se acabó. Es decir, claro, o pelea con las maquinarias o no salen, ¿no? Es decir, que se puede. Esto que digo se puede hacer. Es cuestión de hacerlo. Y de tener los recursos y de decir, y
centros que tienen más proyectos, pues tienen más recursos, y pueden tener más gente, y pueden apoyar más, y los centros deciden. Tiene, pues es un margen, da enormes posibilidades. Esas posibilidades que los centros activan, las conectamos con los sistemas de evaluación. Además, señor centro, usted este proyecto, pues, 3 puntos, 5, no sé. Se le valora su trabajo personal en el aula, su participación en proyectos de innovación en su centro y su historia profesional en los últimos 6 años. Pues vale, cada uno tiene 4 puntos. No sé. Es decir, que esto supone no podemos intentar que todos seamos lo mismo. Somos en gran medida iguales porque tenemos una estructura común, pero en gran medida diferentes, porque dejamos abrir el campo de juego. Muévanse ustedes, señores. Es decir, que ustedes tendrán el apoyo de la administración, pero muévanse ustedes, que no se mueven. Pues, hombre, todos sus alumnos pues tendrán varias lenguas sociales, como hasta ahora, pero si ustedes se mueven tendrán más cosas. Oye, Álvaro, ¿eso es todo a lo que te referías cuando decías lo de ampliar los centros, la oferta educativa? Eso es, exactamente. Es decir, hay que ampliarla a otros campos. Hay que ampliar, y no todos a los mismos, porque no hay manera, ¿no? Entonces, hay opciones diversas. Yo, en fin, soy un firme defensor de la importancia de la música, las artes, en el desarrollo. Bien sabe Juan Antonio, la música y las artes tienen un papel fundamental en el desarrollo cognitivo, en la planificación, en la sensibilidad. Entonces, yo animaría a todos los que se dedican a esto. Termino. Bueno, creo que un acuerdo educativo tiene ventajas, porque es un proyecto compartido, porque hay un apoyo amplio de la ciudadanía, y me atrevo a decir, esto no debería decirlo, porque ya no hay excusas. Mire usted, es que estoy en desacuerdo, mire usted, estamos de acuerdo. Quiere decir que ya no hay un acuerdo, vamos adelante. Yo apostaría por un acuerdo en donde haya unos aspectos básicos y que mantengan la flexibilidad, aceptando que no todo puede ser pactado, un pacto que establece las reglas del juego y que luego hay diferencias ideológicas que darán en Castilla-León más importancia a la educación concertada frente a Andalucía. Claro, bien, porque van a ver, en el marco de un acuerdo básico, uno darán más acuerdos que deberán ser revisados. Y lo último y más importante que quiero traer es que tan negativo es el excesivo cambio como la excesiva estabilidad. Es decir, que a veces, cuando yo escucho a los profesores, algunos profesores me dicen, no, es que, claro, no, hay demasiadas leyes. Lleguemos a un acuerdo que nos diga lo que tenemos que hacer. Yo, a veces, lo que me da miedo es que lo que esto esconda es decir, yo voy a seguir haciendo lo mismo gracias a este pacto en los próximos 20 años. Y no se trata de eso, se trata de que hay que seguir cambiando continuamente. El pacto es lo que da una estabilidad estructural del sistema. Pero luego tiene que haber gente que dinamice, que active, que mueva. Cuando yo llegué al ministerio, esto hace bastantes años, había una norma que decía, los centros podrán innovar de tal manera al margen incluso de la legislación vigente y deberá ser aprobado. Yo por más que leo ahora las nuevas leyes, dije, ya no existe, pues debería existir. ¿Por qué no? Vamos a ver, hay centros que dicen, yo quiero hacer otra cosa, yo no quiero dar primaria. Autorízame a mí a dar una educación básica de no sé qué, en un proyecto internacional. Pues muy bien. Pues a pensar, pues muy bien. Yo quiero trabajar en primaria con el método, no sé cuánto, Montessori, no sé si está en primaria, está solo en infantil. Pues haga usted un proyecto y me parece excelente. Quiere decir que permitamos, con la supervisión adecuada, con el apoyo adecuado, con la autonomía adecuada, con recursos adecuados, incluso porque se establezca en la legislación que haya centros que puedan ir más allá o de manera diferente a lo que establezca la ley. Pero si la había en el año 80. Claro, vale. Por eso digo, nuestro sistema es cada vez más conservador. ¿Por qué? Porque es que no hay manera de cambiar, no hay manera de moverlo. Y mi miedo de los acuerdos, y ya con esto termino,
es que acordemos los aspectos ideológicos, que son muy importantes, pero nos olvidemos de los financieros y para qué queremos los financieros, de la dinamización del sistema educativo, de la flexibilidad del sistema educativo, de la innovación en el sistema educativo y del apoyo a los profesores para que innoven y para que sientan que si innovan tendrán una evaluación más positiva y les irá mejor.